Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Bien, doctora. Bien, el día de hoy vamos a dar lugar a nuestra clase de cómo circulan los linfocitos. Vamos a hablar de este tema donde uno de los primeros que vamos a ver han de ser solamente la fagocitosis, del proceso de fagocitosis. Vamos a ver que los linfocitos son células linfoides que realizan muchísimas formas de circulación. Vamos a hablar entonces de que cuando los linfocitos son capaces de circular, tienen que cumplir muchas misiones. Y vamos a hablar entonces de lo que conocemos como fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis, por definición, es un proceso fundamental que tiene la inmunidad innata con la que nosotros venimos al mundo para que ciertas células, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, sean capaces de capturar, ingerir y destruir microorganismos o partículas extrañas. Entonces vamos a hablar no solo de la definición de la fagocitosis, sino que vamos a ver cómo participa el endotelio en este proceso de inflamación y de migración de los fagocitos. ¿A qué se denomina fagocitos profesionales? ¿Qué son los polimorfonucleares neutrófilos que se simbolizan como con las letras PMN? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los monocitos macrófagos? Los fagocitos conocidos como células dendríticas, otros fagocitos. Vamos a hablar del proceso de la fagocitosis, de sus mecanismos que posee, tanto bactericidas como citolíticos, muchos en relación al oxígeno, otros dependientes completamente del oxígeno y otros independientes del oxígeno. También vamos a hablar de la regulación de la fagocitosis y de la inducción de la respuesta inmune específica. Comenzaremos por definir qué es fagocitosis. Es un proceso, ya hemos dicho, que tiene sus propias etapas. Es fundamental, es vital este proceso de la inmunidad innata. En este proceso, las células que son especializadas buscan, localizan, identifican e introducen a su citoplasma partículas o microorganismos extraños para destruirlos o digerirlos. A esto se conoce como fagocitosis. ¿Y cuándo ocurre la fagocitosis? Por ejemplo, cuando un agente agresor, como una bacteria o como un virus, sobrepasa nuestras barreras naturales, que son, por ejemplo, la piel, las mucosas, el mecanismo que entra en acción es la fagocitosis. Entonces, la fagocitosis es un segundo mecanismo de acción. Un segundo mecanismo de acción. ¿Quién va a realizar las fagocitosis? Los polimorfonucleares o neutrófilos, los monocitos, las células dendríticas, son células fagocíticas por excelencia, porque estas células son capaces de reconocer antígenos por medio de un centenar de receptores específicos. Así podemos decir que los fagocitos, estas células, van a ser atraídas hacia el sitio de la infección y van a responder a sustancias, a este centenar de receptores específicos que van a ser sustancias químicas
como las citocinas, los componentes del sistema del complemento, los productos bacterianos. Y entonces la quimiotaxis ha de ser un foco infeccioso para la etapa de la para realizar las etapas de la fagocitosis. Entonces, si hablamos nosotros de estas células, veremos que recordaremos que en la célula madre se originaba la stem cell, que no es otra que el precursor mieloide, el que va a dar lugar a todas estas series, va a dar origen a polimorfonucleares, va a dar origen a monocitos, va a dar origen a monocitos macrófagos activos, que se van a comportar como fagocitos fijos al interior de la sangre y también van a pasar a los tejidos. Al igual, también la célula madre, este precursor mieloide, va a dar origen a las células dendríticas. Y entonces tendremos que verificar cómo va a participar el endotelio vascular en el reconocimiento y en la adherencia de estos fagocitos. Porque todos estos que les he mostrado son los fagocitos por excelencia. Polimorfonucleares, monocitos y monocitos macrófagos activos, conocidos como fagocitos fijos. También tenemos las células dendríticas. Bien, ahora veremos cómo participa el endotelio vascular en la fagocitosis. El endotelio vascular es el que está compuesto como barrera mecánica, transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y es capaz de expresar moléculas de adherencia. Ahora, entonces, tiene que venir las moléculas de adherencia que son de clase EP y moléculas de adherencia, las ICAMs, que hemos hablado en la clase anterior también, que son capaces de capturar las células que están en el torrente circulatorio y van a permitir su paso hacia los tejidos. Ahora, en este endotelio vascular se producen pues varias citoquinas que son requeridas ¿para qué? Para atraer las diferentes subpoblaciones de leucocitos en el adulto. Por ejemplo, 1 kilogramo de peso por 10 trillones de células produce el endotelio vascular en el adulto. Esa cantidad de células. Imagínense, en 1 kilogramo de peso se pueden producir 10 trillones de células, que son células conocidas como citoquinas para atraer a las diferentes poblaciones de leucocitos. Entonces, el endotelio vascular presenta una morfología de sus propias células endoteliales y van a variar según el tipo de que estás recubriendo. Por ejemplo, si el endotelio vascular es de un vaso capilar, será menor. Si es de una arteria, será un poco mayor, de venas capilares. Entonces, el tamaño del mismo va a variar de acuerdo a que se trate de un vaso, de una arteria, de una vena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, a ese nivel, estas células que a un principio eran planas, que estaban tapizando el endotelio, se van a convertir en cuboides y van a modificar sus funciones. ¿Cómo van a modificar sus funciones? Para facilitar el paso de los leucocitos a los tejidos. Vamos a observar esto en figura. Miren ustedes. Y vamos a ver que el endotelio participa mediante cumpliendo muchas funciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple el endotelio? La primera, actúa como barrera física. ¿Qué quiere decir eso? Va a permitir intercambio de gases a nivel de los tejidos, esta barrera. Segundo, va a facilitar el paso de los nutrientes y de los residuos metabólicos. Va a generar
las citocinas y las quimioquinas. Cuarto, va a mantener la interfase sangre-tejidos en estado fluido. O sea, no va a permitir que se formen trombos. En quinto lugar, va a producir moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, como la histamina, la serotonina, etcétera, etcétera. Y en sexto lugar, va a ser capaz de realizar la angiogénesis. Y en séptimo lugar, va a dar lugar a que se inicie la reparación de heridas. Tenemos también que hablar que entre las moléculas que están funcionando como receptores, vamos a tener varias. Muchas de ellas van a ser conocidas como receptores CDs o DCs. Y dentro de estos CDs, que son sitios de adherencia en realidad, tenemos los PRRS, que significa Father Recognition Receptors, que reconocen a los PAMPs. ¿Y quiénes serán los PAMPs? Los PAMPs son los patrones moleculares asociados a patógenos. Patrones moleculares asociados a patógenos, que se expresan en un gran número de microorganismos y que son lipopolisacáridos, pueden ser de origen peptidoglicano, otros pueden tener origen ácido, de ácido lipoteicoico, otros pueden ser mananos, otros pueden ser DNAs de tipo de los ácidos nucleicos RNA y glucanos. Esos pueden ser todos los patrones moleculares que se asocian a patógenos y que se encuentran en el endotelio vascular. También podemos encontrar la LBP, que es una proteína ligadora de polisacáridos, o tal vez también un CD14, que es una proteína presente en membrana de fagocitos. ¿Por qué los estoy nombrando a todos estos? Porque todos estos son los que van a ser recubiertos o provistos al interior del endotelio vascular a las células blancas, a los neutrófilos, a los monocitos o polimorfonucleares activos para que pasen hacia los tejidos y cumplan la misión de la fagocitosis. A los receptores TOL, también los receptores TOL. La PCR es la proteína C reactiva y es una lectina que se produce en el hígado y que sirve para ligar a los lipopolisacáridos y activar al sistema del complemento. Los receptores TOL se ocupan de defendernos contra los microorganismos. Y ahí tenemos los TOLR2, los TOLR4 y los TOLR5 y los TOLR9. Las colectinas también están dentro del endotelio y se conocen como proteína sérica del amiloide. Proteína ligadora de manosas, pueden haber las MBPs, los surfactantes pulmonares, los SPDs y los SPAs. Y también vamos a tener receptores de residuos microbianos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo de marco. Así se llaman, receptores marco. Entonces, en el proceso de fagocitosis, que es por donde queremos ver la circulación hacia los tejidos, se va a dar el proceso de fagocitosis. En primer lugar, con la adherencia del fagocito al endotelio vascular. Por eso es que hemos hablado en primer lugar del endotelio vascular. Y este proceso ha de estar controlado por diferentes quimioquinas. Por eso que los fagocitos, a través de la quimiotaxis, van a ser atraídos hasta el sitio de la infección. Y el sitio de la infección va a estar controlado con quimioquinas, como la CXCL14, que es una quimioquina. Y el de los atraídos por moléculas infecciosas van a poder ser las citoquinas, por ejemplo. Las citoquinas CCL2, la CXCL1
y la citoquina CCL3. Entonces, el endotelio tiene que armar a nuestros patógenos, a nuestros leucocitos que van a cumplir la fagocitosis y los va a recubrir de moléculas de adhesión intercelular, que son las ICAMs, va a producir el endotelio selectinas, va a producir integrinas, justamente para llevar a cabo todo esto. Ahí tenemos, miren ustedes, la función del endotelio en la quimio, en la fagocitosis. Acá tenemos el endotelio vascular. Esto es puede ser un vaso capilar, una vena. Nosotros estamos hablando de este endotelio que recubre a las venas, a los capilares, a los vasos sanguíneos. Allí tiene esta luz, la luz vascular, por donde circulan. ¿Quiénes? Los leucocitos. Esta luz vascular va a promover el paso de los leucocitos. Va a facilitar muchas cosas. En primer lugar, va a producir la luz vascular vasodilatación, va a controlar la migración de los leucocitos, va a facilitar el paso de anticuerpos y factores del sistema del complemento. Anticuerpos, factores del sistema del complemento, va a activar las selectinas de clase E y P, va a promover de receptores, tanto sea para la histamina, para las quininas, para el óxido nítrico, para la vitronectina o CDIS 51. Va a promover las moléculas de adherencia, las ICAMs, las interleuquinas, las 8, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que van a cumplir el proceso de inflamación. ¿Para qué? Para que cuando pasen a los tejidos, ya pasen los leucocitos que van a circular por esta luz con receptores para histamina, para quinina, para óxido nítrico, con sitios para el factor de necrosis tumoral, con CDs cargados para 55, 58, que tienen defensas específicas, son moléculas que tienen defensas específicas contra la acción del sistema del complemento. Pero ¿cómo va a darse la fagocitosis? Entonces hemos dicho, el primero es el paso gracias a la quimiotaxis, que se atraen hacia el sitio de infección. Eso se llama quimiotaxis, la primera etapa, por el endotelio vascular. El proceso de fagocitosis, que es el paso de los fagocitos del torrente circulatorio a los tejidos. Entonces ya sabemos cuál era el paso, cuál era la función o las funciones del endotelio vascular, ¿no es cierto? Entonces sabemos que por quimiotaxis se va a producir que los fagocitos sean atraídos hasta el sitio de infección y van a participar todos estos que va a promover o va a proveer el endotelio para que sea la primera etapa. Pasamos luego a la segunda etapa, que es la búsqueda de microorganismos. En algunas literaturas también se conoce a esta búsqueda de microorganismos que vendrían a ser los antígenos. Todo lo que es extraño al organismo es conocido como antígeno. O sea bacteria, sea virus, cualquiera de estos son antígenos extraños. Entonces el organismo tiene que reaccionar frente a estos antígenos y tiene que tratar de atraparlos. Entonces, en esa búsqueda de microorganismos, que también se llama en otros libros reconocimiento y adherencia, el fagocito se ocupa en los tejidos de reconocer el microorganismo mediante los receptores que los hemos mencionado. Receptores para anticuerpos, para el sistema del complemento. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en los tejidos los leucocitos no son capaces de nadar como en la sangre, sino que se van a arrastrar en los tejidos y se van a adherir a membranas o estructuras tisulares de los propios tejidos. Vamos a observar cómo. Miren ustedes. Acá tenemos el endotelio vascular, es el espacio intravascular. Acá tenemos los polimorfonucleares.
Estos pueden ser polimorfos nucleares o pueden ser monocitos macrófagos, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo van a ser reconocidos y se van a adherir al endotelio. Primera etapa, ya sabemos, la quimiotaxis, ¿no es cierto? La quimiotaxis, donde los fagocitos por estímulos químicos son atraídos hacia el sitio de la infección. ¿Qué va a pasar aquí? Van a comenzar estos fagocitos a realizar un proceso de roading on, rodado. Van a comenzar el rodado, y por eso se llama roading on o rodamiento, para adherirse los polimorfos nucleares y cargarse con todas estas moléculas que he mencionado que el endotelio vascular le va a proveer. Va a adquirir el monocito o el polimorfo nuclear receptores para inmunoglobulinas, receptores para citocinas, para el sistema del complemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el polimorfo nuclear va a tener los redondos, van a ser con moléculas del complemento 5 para la fracción de complemento 5R. Estos que son triangulares van a ser para los linfocitos T o B4. Estas otras, las negritas, van a ser para CXL8, moléculas de citocinas. También pueden adquirir moléculas, las PCAMs o las ICAMs, las moléculas de adhesión intercelular, las HAM, las caterinas, las integrinas. Todas van a ser provistas en este trayecto y van a empezar a adherirse y luego van a atravesar la luz del endotelio, van a salir de la luz por migración, por diapedesis. Miren, van a elongar su citoplasma, los polimorfos nucleares, y van a atravesar hacia los tejidos. En los tejidos se van a adherir y van a adquirir ya estas opsoninas importantes para facilitar que el patógeno se pegue al fagocito. Van a tener selectinas de la clase E y de la clase P. Van a tener moléculas de adhesión, las BLA, las ICAM, las BECAM, y el paso que ha de ser hacia los tejidos, o sea, que se van a infiltrar tisularmente digo, porque me estoy refiriendo a los tejidos, va a ocurrir en tiempos diferentes. A un principio van a estar las células nadando por el endotelio vascular, luego se van a adherir por los estímulos químicos y van a empezar a rodar para atravesar y desplazar a la capa de células planas una vez que estén provistos de todos estos. Y esto va a ocurrir en tiempos diferentes. Miren, estas moléculas se van a expresar, por ejemplo, a un principio la selectina de tipo E en una fase inicial. 12 horas después, las ICAMs, las moléculas de adhesión intercelular. Y entonces estos polimorfos nucleares o neutrófilos o monocitos van a estar cargados por todas estas citoquinas, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de las 12, 24, 36, 72 horas, van a cumplir la misión de fagocitosis. Veremos entonces cómo el origen y la circulación de los leucocitos que eran procedentes de la médula ósea, de la célula madre, que los transformaba en mieloblastos, a mielocitos, luego a polimorfos nucleares. Iban proliferando y madurando. Luego se iban almacenando como polimorfos nucleares ya maduros, entraban a la circulación y comenzaban a munirse de todas estas otras moléculas.
¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de migrar, cumplan la función de inflamación, de fagocitosis, y se encuentren, obviamente, coadyuvando el sistema del complemento, con moléculas como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, la complemento 5, la complemento 3C, etcétera, etcétera. Yo sé que en este momento les debe parecer chino, pero cuando ustedes vayan leyendo, van a ir comprendiendo cómo se realiza la fagocitosis. Apenas hemos visto 2 etapas. El reconocimiento, la primera, la quimiotaxis, en la luz intravascular del endotelio vascular. Luego hemos visto el reconocimiento y adherencia para moléculas de anticuerpo, para opsoninas, que facilitan que el patógeno se va a pegar al fagocito. Y la migración del patógeno, del polimorfo nuclear o neutrófilo hacia los tejidos. ¿Para qué? Para desarrollar allá funciones de fagocitosis. Coadyuvados en los tejidos, va a pasar de la circulación a los tejidos. ¿Para qué? Para cumplir la fagocitosis. Coadyuvada por el sistema del complemento y por todos ellos. Bien, seguimos con nuestros dibujos. Miren ustedes cómo el orden de aparición de los marcadores de membrana. Aquí están los, desde que surge en la médula ósea, el neutrófilo. Esta es la célula inicial, el neutroblasto, luego el promielocito, el mielocito y el neutrófilo, ya armado con todo esto. Esto va a ocurrir en diferentes tiempos, con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, con receptores de membrana 13, CD13, CD14, que son lipopolisacáridos, CD15, CD33, todos estos va a ir adquiriendo al interior de la luz intravascular. Si yo observo esto en la sangre y le trato de sacar una fotografía, voy a tener esto con micrografía, con fotografía electrónica. Esta es una microfotografía electrónica donde vemos el neutrófilo. Miren la célula. 1, 2, 3 núcleos tiene este neutrófilo y además posee bandas de cromatina que contienen toda la información genética de la célula, que se logran percibir perfectamente. Y todas estas inclusiones son las que ha adquirido en el paso del endotelio hacia los tejidos. Todas estas moléculas. ¿Las ven? Muchachos, contesten. ¿Las ven a las inclusiones? Entonces, estas son moléculas de ese tipo y de esa naturaleza. Cuando el neutrófilo ya se encuentra cargado de esta manera, el neutrófilo va a atravesar con todas estas a manera de gránulos, como hemos observado en la foto, que pueden ser, por ejemplo, caracterizados como gránulos primarios. ¿Quiénes serán los gránulos primarios? Estarán formados de enzimas, como la mieloperoxidasa, la hidrolasa ácida, la beta-glucuronidasa, la fosfatasa ácida, las alfa-monoxidasas, las proteínas catiónicas, las defensinas. Esos serán los gránulos primarios, porque estos gránulos que les mostraba acá contienen todas estas sustancias. También tienen, estos gránulos se pueden diferenciar, primarios, secundarios y terciarios. Depende de la composición. Cuando tienen lisosima, son secundarios. Cuando tienen proteínas ligadoras de vitamina B12, secundarios. Cuando contienen fosfatasa alcalina, secundarios. Colagenasa, secundarios. Lactoferrina, secundarios. Activadores del plasminógeno, secundarios. Y terciarios, cuando tiene enzimas o presenta enzimas como la gelatinasa, glucoproteína
transferasa, los citocromos, las lisosimas, las BPA, las beta-microglobulinas, todos ellos tienen su importancia cuando caracterizan estos gránulos al polimorfo nuclear, que es el primero en realizar la fagocitosis. Y obviamente acá ya tenemos un polimorfo nuclear completamente cargado, listo para cumplir todas estas funciones: quimiotaxis, fagocitosis, activación de mecanismos bactericidas, liberación de mediadores de inflamación, acción microbicida para destruir a los microorganismos. Entonces, para pasar o cumplir el paso de la sangre hacia los tejidos, tiene que cargarse de receptores, las moléculas de adhesión, las ICAMs, las lectinas, las interleuquinas. Para cumplir la fagocitosis tendrá que ya tener receptores para inmunoglobulinas, la CD64, la CD32, la CD16, la CD84. Para realizar la defensa conjuntamente con el sistema del complemento, adquiere también el polimorfo nuclear moléculas de superficie o receptores de membrana, que son los CDs. Y estos CDs serán el CD55, el CD59, el CD46. Y todos estos gránulos que posee cumplen todas estas funciones porque están siendo liberadores de enzimas que van a hacer liberación de gránulos primarios, secundarios, terciarios que se produzcan de granulaciones internos, órganos, van a viajar estos polimorfos nucleares hacia órganos linfoides secundarios como el vaso, etcétera, etcétera, los canales linfáticos, o van a volver hacia la médula ósea, pero cargados con sustancias. ¿Para qué? Para destruir a su paso los microorganismos y alterar la matriz en los tejidos. Entonces, después de la respuesta quimiotáctica, ya cuando no existen más factores quimiotácticos, a veces se los observa con falta de orientación a los neutrófilos en movimientos lentos de patrullaje errático. En cambio, si yo le agrego factores quimiotácticos, los movimientos se hacen más rápidos y unidireccionales. Algunas fotografías o dibujos ejemplifican esto. Por ejemplo, cuando tienen una dirección, los fagocitos, miren, se vuelven plásticos, adquieren diversas formas para ir hacia el estímulo quimiotáctico gradualmente. Y cuando están simplemente patrullando los vasos sanguíneos en espera de encontrarse con un patógeno, tienen este movimiento. Están rondando de esta manera. Pero ya cuando tienen una dirección, van gradualmente a esta velocidad. En tiempo de 8 segundos, por ejemplo. Miren. Acá lo van a poder comprobar. Miren. Estas son las redes de los polimorfonucleares para atrapar a los microorganismos como parte de la fagocitosis. Todos estos de acá se sobreentiende que son células y estos pequeñitos son los microorganismos. Los microorganismos, estos coquitos. Entonces, los polimorfonucleares forman redes, varios de ellos, y van a ir fagocitando en los tejidos a estos microorganismos. Para ello hemos dicho cómo se distribuyen. Lo mismo que hemos visto con los neutrófilos, podemos hablar de los monocitos. También los monocitos, que son células que tienen un solo núcleo, muchas veces de forma riñonada, se origina también en la stem cell, en la médula ósea, y pasa a formar el monoblasto. Aquí lo ven ustedes, el precursor del único núcleo que posee. Y luego va a dar lugar al monocito inmaduro.
y va a madurar el monocito cuando adquiera todo esto en la luz del endotelio vascular y pueda pasar a los tejidos y patrullar como monocito activado, como célula de Kupffer, como macrófago alveolar o como microglia o como osteoclasto. ¿De qué estaré hablando? Resulta que los monocitos, una vez que se carga, igual que sus compañeros, que los neutrófilos, van a pasar a los tejidos, pero en los tejidos ya no se van a activar. Van a pasar como monocitos activados, van a dejar de patrullar y se van a denominar con otros nombres. Por ejemplo, anoten por favor lo que explico. Si pasan al hígado, los monocitos activos en el hígado se van a llamar células de Kupffer. Si pasan de la sangre a los pulmones, en los pulmones se van a llamar macrófagos alveolares. Si pasan al cerebro, se van a llamar microglias. Si pasa a los huesos, se van a llamar osteoclastos, los monocitos. Si pasan al líquido peritoneal, se van a llamar macrófagos peritoneales. Si pasan a las células sinoviales, se van a llamar, al líquido sinovial, se van a llamar células sinoviales de tipo A. Y las de células de Kupffer, los macrófagos alveolares, las microglias que se encuentran en otros tejidos como pulmones, hígado, huesos, cerebro, se van a comportar como células fagocíticas fijas en estos tejidos. Otros que están en la sangre se comportan como monocitos activos inflamatorios. Esa línea cubriendo el AO significa monocito activo. Me olvidé decirles, este es un monocito activo. Este es un monocito que no es inactivo. Este también es inactivo. Pero en cambio estos que ya están como MOS, con las líneas cruzando el AO, significa monocito activo inflamatorio. Ya van a tener aquí, por estos armadores, los armadores, las células PAF, armador de plaquetas, van a tener el LCB-T4, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral beta. ¿Para qué? Para comportarse como células multinucleadas de los granulomas y poder destruir no solo a los antígenos que sean de origen bacteriano o viral, sino también a las células que están comenzando a cambiar de forma y que puedan ser células cancerígenas y puedan destruir entonces a estas moléculas extrañas, los monocitos macrófagos. Bien, como verán entonces, el orden de aparición, ya saben, este es simplemente un cuadrito que está mostrando cómo el monocito está en la stem cell, luego da lugar al promonocito, el promonocito al monocito y el monocito al macrófago o monocito activo, que ya se llama de distintas formas, inclusive en los tejidos. Pero aquí, en todo este trayecto, se ha rodeado de todos estos receptores, del complejo mayor de histocompatibilidad, de los marcadores de superficie CD13, de los CD14, de los CD15, de los CD73 y de los CD68. Bien. Entonces, si repasamos la función de los macrófagos, perdón, tengo un problema muy serio con una hernia de hiato
que no me está dejando hablar en esta última temporada. Me está afectando a las cuerdas vocales. De ahí que como yo hago abuso de la voz, no solamente por mi cargo de decana, que todo el tiempo tengo que estar hablando, sino también dictando 3 materias. Espero poder seguirlos acompañando en las clases, porque si no, voy a tener que pedir licencia y vamos a tener que ver quién va a poder ayudarnos un poco mientras recupero un poco la voz y pasa un poco mi crisis. Perdón. Perdón, voy a usar mis remedios. Para aclarar la voz. Entonces, si hablamos de la función de los macrófagos, tenemos que ver que la función es de acción microbicida, producción de factores de complemento, producción de quimioquinas y presentación de antígenos. Para llevar a cabo todo eso, igual que los neutrófilos, y poder pasar de la luz intravascular a los tejidos. Esto podemos observar de esta manera con fotografía electrónica. Miren, es un macrófago que está extendiendo sus pseudópodos para capturar a los neumococos. Los neumococos son Streptococcus pneumonia, bacterias. Y tenemos entonces, con todos esos factores, ellos tienen actividad no solo sobre los endotelios, también sobre factores de coagulación o sobre citocinas. Y podemos tenerlos cargados, igual que a los leucocitos neutrófilos, a los monocitos, pero ya adquieren esta tarja sobre la letra O y se comportan en un sistema monocito macrófago activo para destruir y procesar a los antígenos, a los que va a capturar a su paso. Va a participar de todas estas funciones: leucopoiesis, drenaje a ganglios linfáticos, incremento de antígenos de histocompatibilidad, producción de citoquinas, va a activar a los linfocitos T, va a formar granulomas, va a activar endotelio vascular y va a llegar a remodelar los tejidos una vez que haya concluido la fagocitosis. ¿Quiénes van a ser los fagocitos profesionales? Los polimorfonucleares o neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, el proceso de la fagocitosis se va a llevar a cabo con estas etapas: migración de fagocitos, respuesta quimiotáctica, reconocimiento del antígeno, adhesión e ingestión del antígeno, degranulación y muerte de microorganismos y la presentación de los antígenos. Ese es todo el proceso de fagocitosis. Es como viene a ser como un cierre de cremallera.
Ahí tenemos algunos componentes del citoesqueleto, del endotelio vascular, las tubulinas, las actinas, las bimectinas, que tienen estructura de microtúbulos o de microfilamentos. Y una vez que el monocito captura, gracias a que tiene receptores para todos estos, en el organismo hay un incremento de moléculas de adherencia de las ICAMs con actividad protrombótica, porque las citocinas que son producidas por los monocitos tienen efecto sobre órganos, como por ejemplo el hígado, y va a producir el hígado proteínas de fase aguda de inflamación. Sobre la piel, sobre fibroblastos, pues en la sangre va a atraer y va a activar polimorfonucleares. En la célula madre ya saben que se origina para originar y formar subpoblaciones. Entonces, los monocitos activos van a cumplir todas estas funciones reconociendo al antígeno. Y una vez que los reconoce, la fagocitosis se acelera, sobre todo si el microorganismo está recubierto por opsoninas. Y como estas células blancas, tanto neutrófilos como monocitos, están recubiertos de opsoninas, son capaces de reconocer cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier célula cancerígena. Es un proceso controlado por más de 40 receptores, como las moléculas de adhesión, los PAMPs, las colectinas, las fibronectinas y otros. Y acá tenemos luego que se produce la adhesión y la ingestión, que son las últimas etapas. Adherencia progresiva similar al cierre de cremallera, mediado por opsoninas, y la interacción receptor-ligando que se activa localmente con la miosina y la actina. Acá tenemos la figura. Miren, por ejemplo, este monocito quiere fagocitar a este eritrocito, que es un hematíe. No tiene núcleos. El eritrocito tiene sus moléculas de superficie. Ahí están. Pero el monocito presenta receptores para justamente esta parte FC de sus anticuerpos de membrana o de sus antígenos de superficie del eritrocito. Y comienza a engullirlo, miren, de esta manera, gracias a los receptores, hasta que finalmente se elonga el citoplasma alrededor de todo el hematíe y lo engulle. Por eso es que se parece a un efecto cremallera. Es como que si estuviera cerrando dentro de un cierre esta molécula. ¿Y qué pasa una vez que lo has cerrado dentro del cierre de la cremallera? Comienza la degranulación, que es la séptima etapa. Se forma una vacuola fagocitaria y los movimientos dentro del citoplasma del monocito se van a activar y los lisosomas se van a aproximar, se van a fusionar con él y van a vertir todo ese contenido lítico de los gránulos enzimáticos al interior para iniciar la destrucción del antígeno. Lo mismo hace el polimorfo nuclear. Es capaz, gracias a que tiene todos estos gránulos cargados de enzimas, destruir bacterias, virus, etcétera, etcétera. Porque forma fagosomas y como tiene todas estas en su fagosoma, los lisosomas van a verter sus enzimas para degradar a los antígenos. ¿Y se producirá qué cosa? La octava etapa, que se conoce como muerte y digestión del antígeno, que se llega a producir en dos grandes grupos. Procesos oxígeno independientes es un grupo,
y el otro, procesos dependientes del oxígeno, el otro grupo. Veremos cuáles son los oxígenos independientes. El sistema del óxido nítrico, las proteínas de interacción básica, el cambio de pH, la liberación de lisozima, las lactoferrinas, catepsinas, azulocidinas, lactoferrinas, son oxígeno independientes, o sea, no dependen del oxígeno. Y también tenemos que cumplen dependientes del oxígeno otros procesos cuando son capaces de formar singletes de oxígeno a través de superóxidos o de peróxido de hidrógeno, de radicales hidroxílicos, de activación de halógenos y descarboxilación de aminoácidos. Y tendremos listos, aquí miren, un monocito activado con procesos que no dependen del oxígeno. Entonces va a formar óxido nítrico inducible, sintasa, como la arginina, la citrulina. Ahí están, con receptores para los interferones y para los factores de necrosis tubular, alfa. Vean cómo también esta es la otra, los que dependen del oxígeno. Son capaces de generar singletes de oxígeno y formar el peróxido, conocido por nosotros como agua oxigenada. Y sabemos que el agua oxigenada combate a los microorganismos. Otros con formación de superóxidos y otros con formación de peróxidos de hidrógeno. Ahí están. También forman radicales hidroxílicos. También activan halógenos y descarboxilan los aminoácidos. Y por último, estas células, tanto polimorfonucleares o neutrófilos o monocitos o células dendríticas o natural killers, cumplen la función de fagocitosis. ¿Para qué? Para eliminar a los microorganismos al interior y dentro de los tejidos, participando así de la inmunidad innata. Los monocitos activos presentan antígenos a los linfocitos de clase T, que se encuentran circulando por el endotelio vascular. Y las células dendríticas y las natural killer cumplen funciones citotóxicas, presentando antígenos también a los linfocitos T. Bien, con esto habríamos terminado el tema de fagocitosis y de circulación de los leucocitos. Vayan estudiando, muchachos. Les di una tarea. ¿Quién ha encontrado qué significa enqueletín, cromofungín? Doctora, la Dale. enquelitina, sí, doctora, la enquelitina es un péptido antimicrobiano, igual que los otros son péptidos que son defensas de nuestro cuerpo. Exactamente. Son sistemas microbicidas capaces de destruir a los microorganismos, solo que estos han sido descubiertos en últimas temporadas. Sí, doctora. La enquelitina se utiliza para gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Muy bien. Micrococcus luteus, y la cromofungina, como su nombre dice, se utiliza contra la defensa de hongos, Hongos. antifúngica, y Muy también bien. contra algunos gram positivos. Muy bien, Y Dalia. ¿Qué la más? ubifungina Ya, también tiene actividad antifúngica. Eso es lo que he exactamente. encontrado, doctora. Muy bien, muy bien. Y todo eso estaba en su libro, jóvenes, en el de Rojas, Inmunología de Rojas, en el libro de texto. Vayan leyendo, por favor. Voy a preguntar en el examen. Y Dalia ya se ha ganado sus puntos por su participación en clases. Bien.
Preguntas. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. A ver, el joven Eitan. Recién están haciendo efecto mis medicamentos. A ver, Eitan. ¿De otra? ¿Cuáles son